Me llamo Teresa, tengo 61 años y vivo en Salamanca, una ciudad hermosa y tranquila donde la vida parece ir más despacio, salvo cuando las emociones familiares estallan como una tormenta inesperada. Toda mi vida me esforcé por ser una madre presente, una mujer decente, alguien que pudiera mirar atrás sin demasiados remordimientos. Pero aquí estoy, contándoles esto porque, aunque suene absurdo, estoy distanciada de mi único hijo por culpa de un regalo. Sí, un regalo. Un simple detalle de cumpleaños que acabó desatando una pelea silenciosa, una grieta en nuestra relación que, hasta hoy, no logro entender del todo. Mi hijo, Daniel, no me habla desde hace semanas. Y todo porque decidí entregarle a su esposa un presente que, según él, tenía otro destino. Antes de seguir, si alguna vez pasaste por un momento familiar que se te escapó de las manos, si sentiste que hiciste lo correcto pero fuiste malinterpretada, o si simplemente te interesa conocer historias reales que podrían pasarle a cualquiera, te invito a suscribirte al canal. Esta historia va a dar muchas vueltas, y quién sabe, quizás te sientas reflejada en más de un momento. Todo empezó una tarde de junio. El sol todavía pegaba fuerte en la Plaza Mayor cuando salí de la perfumería con una bolsita elegante en la mano. Dentro iba un reloj precioso, de esos que combinan elegancia con sobriedad. Lo había comprado pensando en Daniel, claro. Pero al llegar a casa, mientras lo envolvía con cuidado, me invadió una duda. ¿Y si mejor se lo daba a Laura, su esposa? Ella siempre ha sido muy atenta conmigo, y no es como si Daniel no tuviera ya varios relojes. Lo que no imaginaba era que ese pequeño gesto, hecho desde un rincón de cariño y lógica maternal, iba a poner en riesgo lo único que me quedaba firme en la vida, mi vínculo con mi hijo. Daniel siempre fue un hombre reservado. Desde niño. Tenía ese modo callado de analizar las cosas, como si no dijera todo lo que pensaba. A veces, incluso de adulto, me preguntaba si realmente sabía lo que sentía. Pero cuando conoció a Laura, algo cambió en él. Ella era más extrovertida, más afectuosa, y se complementaban bien. Se casaron hace 5 años y desde entonces yo intenté mantenerme cerca sin invadir. Cada año, en su cumpleaños, le preparaba algo especial. Una cena, un regalo, un postre casero. Este año, sin embargo, quise hacer algo distinto. Estaba viendo mi pensión, mis cuentas, y decidí que quería darle un regalo bonito a alguien de la familia. Pero al mirar el reloj, y luego pensar en el último que vi en la muñeca de Daniel, uno deportivo, ya bastante gastado, me convencí de que podía ser algo útil. Aún así, algo dentro de mí me dijo que Laura lo disfrutaría más. Que lo usaría en ocasiones especiales, que lo cuidaría. Que quizás incluso pensaría en mí cada vez que lo viera. Así que lo envolví, escribí una pequeña nota, con cariño, para que siempre llegues a tiempo a los momentos hermosos de la vida, y se lo di a Laura cuando vino a visitarme sola, un par de días antes del cumpleaños de Daniel. Ella lo abrió y sonrió, sorprendida. ¿Para mí?, preguntó, y yo asentí. Le expliqué que lo había comprado con la idea de dárselo a Daniel, pero que finalmente creí que le iría mejor a ella. Se emocionó, me abrazó, y se lo llevó contenta. Lo que vino después me rompió el alma. El día del cumpleaños de Daniel, llegué con una tarta casera, como siempre. Laura me recibió con una sonrisa algo incómoda, pero no dije nada. Al entrar al salón, vi a Daniel en silencio, con los brazos cruzados. Me miró con una expresión que no reconocí. No era enojo exactamente, era decepción. Y eso dolía más. No hablamos mucho esa tarde. Me sentí como una invitada extra. Nadie mencionó el regalo, y cuando le entregué la tarta, apenas murmuró un gracias. Al despedirme, intenté abrazarlo, pero su cuerpo se tensó. Nos vemos, dijo, sin mirarme a los ojos. No entendí nada hasta que, al día siguiente, Laura me llamó para pedirme disculpas. Me dijo que no pensó que Daniel reaccionaría así, que él había encontrado la caja del reloj en el bolso de ella, y que al ver mi nota, pensó que yo lo había olvidado. Que lo había dejado de lado. Desde entonces, Daniel no responde mis mensajes. No contesta mis llamadas. No sé si está herido, molesto o simplemente cansado de mí. Me duele profundamente, porque siempre hice lo mejor que pude. No soy perfecta,
pero jamás lo lastimaría a propósito. ¿Es tan grave haberle dado ese regalo a su esposa? Me paso las noches pensando en eso, y en todo lo que no nos dijimos. En cómo los vínculos se fracturan por detalles, por silencios, por interpretaciones que nadie aclara. Y me pregunto si este abismo entre madre e hijo podrá cerrarse algún día. Pero esta es solo la primera parte de la historia. En la próxima, les contaré cómo intenté reparar el vínculo, lo que descubrí sobre lo que realmente sintió Daniel, y las verdades familiares que salieron a la luz cuando menos lo esperaba. Pasaron 3 semanas desde ese cumpleaños maldito, y mi hijo seguía sin hablarme. Yo me repetía una y otra vez que no podía ser solo por un reloj. Que tenía que haber algo más. Pero a la vez, sentía esa angustia tan particular que solo te da la distancia de alguien a quien amas. Como una piedra en el estómago. Como querer gritar bajo el agua. Intenté escribirle mensajes más largos, más sinceros. Le dije que lo amaba, que lamentaba si había herido sus sentimientos, que solo quería hacerle un cariño a Laura. Ninguna respuesta. Solo esos 2 tics azules en WhatsApp que confirmaban que los había leído. Una mañana, me animé a llamar a Laura. No sabía si estaba metiéndome donde no debía, pero necesitaba entender. Ella me atendió con voz baja, como si hablara desde otra habitación, cuidando que nadie la oyera. Teresa, dijo, con un suspiro. Daniel está muy dolido. Cree que ya no piensas en él como antes. ¿Qué? ¿Por el regalo? No solo por eso, dudó, y luego agregó, por muchas cosas. Cosas que, según él, se vienen acumulando desde hace tiempo. Ahí fue como si alguien me abriera una ventana en medio del invierno. Un golpe de aire frío en la cara. Me senté en la cocina con el teléfono en la mano y el corazón en la garganta. ¿Qué cosas? Le pregunté. ¿Qué hice mal? Laura dudó. Sentí su silencio lleno de palabras que no se atrevía a soltar. Hasta que al fin habló. Él siente que siempre lo comparaste con su hermana. Que nunca lo hiciste sentir suficiente. Me quedé muda. Era un golpe bajo. Jamás lo había querido menos que a Inés, su hermana mayor. Pero sí, reconozco que eran muy distintos. Inés era la brillante, la organizada, la que estudiaba hasta tarde y sacaba matrículas de honor. Daniel era más relajado, más creativo, menos aplicado. Siempre pensé que eso era parte de su encanto. Pero, ¿y si alguna vez, sin querer, le hice sentir que no era tan valioso? Eso no es verdad, le dije a Laura, casi suplicando. Lo amo con todo mi corazón. Lo sé, respondió. Pero quizás él no lo siente así. Esa conversación me dejó hecha un nudo. Me pasé el día repasando recuerdos. Las navidades, los veranos en la playa, sus cumpleaños de niño. Me preguntaba si en algún momento había puesto esa mirada que juzga, ese tono que compara. Y empecé a ver cosas que antes no veía. Recordé una vez que le dije, mira cómo Inés ordena sus cosas, tú deberías aprender, sin mala intención, pero quizás sí con una carga. O aquella tarde en que él trajo un dibujo, y yo lo colgué en la nevera, pero al mismo tiempo alabé las notas de su hermana con más entusiasmo. Cosas pequeñas. Insignificantes, creía. Pero ahora se me volvían gigantes. Y entonces empecé a entender algo doloroso, quizás el reloj no era el problema. Era solo el símbolo. Lo que hizo estallar una olla de resentimientos guardados. Decidí escribirle una carta. No un mensaje. No un audio. Una carta a mano, como las de antes. Me senté en la mesa del comedor, respiré hondo, y escribí con letra temblorosa. Hijo mío. No sé bien cómo llegamos a este punto. Solo sé que me duele. Me duele profundamente tu silencio, tu distancia, tu tristeza. Si ese reloj fue la gota que colmó el vaso, entonces quiero que sepas que no fue por desprecio, ni por olvido. Fue un error, quizás. Pero jamás quise herirte. Hoy entiendo que hay cosas más profundas que necesitas decirme. Cosas que quizás callaste por años. Estoy dispuesta a escucharlas,
a asumir mis errores. No quiero tener la razón, quiero tenerte cerca. Te amo, Daniel. Siempre te amé. Incluso si alguna vez lo dudaste. Tu madre. La metí en un sobre, la llevé a su buzón yo misma. Me quedé un rato frente a la puerta, en silencio, con los ojos húmedos. No toqué el timbre. No me atreví. Pero sentí que había dado un paso. 3 días después, recibí un mensaje suyo. Corto, seco, pero lleno de significado. Gracias por la carta. Necesito un poco más de tiempo. No era el abrazo que anhelaba. Pero tampoco era un portazo. Esa noche dormí mejor, aunque el pecho seguía apretado. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Porque cuando por fin Daniel y yo nos sentamos a hablar, cara a cara, en un café del centro, en una tarde gris y silenciosa, salieron cosas que me dejaron en shock. Me contó que durante años se sintió a la sombra de su hermana. Que incluso después de adulto, cuando compró su primer coche, yo solo hablé de cómo Inés ya había comprado uno mejor. Que cuando consiguió su trabajo, yo le pregunté si no iba a intentar algo más estable. Que siempre tuvo la sensación de que yo esperaba algo más de él. Y ahí, entre lágrimas contenidas y cafés fríos, le pregunté lo que más miedo me daba preguntar. ¿Crees que no te quiero? Su respuesta me partió. Creo que me quieres. Pero no sé si alguna vez estuviste orgullosa de mí. Me fui a casa con el alma hecha trizas. Nunca pensé que esas palabras saldrían de su boca. Yo creía que el amor de madre bastaba. Que con estar, cuidar, cocinar, estar presente, era suficiente. Pero me equivoqué. Amar no siempre es igual a hacer sentir amado. Y ahora sé que tengo que hacer algo más que pedir perdón. Tengo que reconstruir. Desde la base. Desde lo más profundo. Pero eso, queridos, será en la próxima parte. Porque lo que descubrí en los días siguientes, sobre mi familia, mis errores y lo que callamos por años, cambió por completo mi forma de ver la maternidad. Después de esa conversación con Daniel, algo dentro de mí se quebró, y a la vez, se abrió una posibilidad. No era una reconciliación, no todavía. Pero al menos estábamos hablando. Y eso ya era más de lo que había tenido en semanas. Me aferré a esa pequeña chispa con todas mis fuerzas. Los días siguientes me los pasé revisando viejas fotos, cartas guardadas, dibujos de la infancia de mis hijos. No por nostalgia, sino por necesidad. Sentía que debía reconstruir la historia desde el principio para entender en qué momento empecé a fallar. Y en ese proceso, aparecieron recuerdos que me dolieron más de lo que creía posible. Cuando Daniel nació, mi vida no estaba en su mejor momento. Con Inés todo fue distinto, la primera hija, la ilusión, los abuelos entusiasmados, yo todavía con energía. Con él, yo ya estaba cansada. Había problemas económicos, mi matrimonio se estaba resquebrajando, y a veces me sentía tan sola que lo único que podía hacer era funcionar en modo automático. Recuerdo noches en las que él lloraba en su cuna y yo lo atendía, sí, pero sin ese entusiasmo maternal que tuve con su hermana. Lo cambiaba, lo alimentaba, lo abrazaba, pero no con la misma luz. Y no lo digo con orgullo. Lo digo con vergüenza. Quizás ahí empezó todo. No por maldad. No por falta de amor. Sino porque a veces la vida te agota tanto que sin querer, das menos de lo que los demás merecen. Y un niño lo nota. Aunque no lo diga. Aunque no lo entienda. Inés, por su parte, siempre fue la hija fácil. Se adaptaba, estudiaba, ayudaba. Y yo, con mi carga de frustración encima, me apoyaba en ella como si fuera un bastón emocional. A Daniel, en cambio, le costaba más. Era más inquieto, más rebelde, más sensible. Recuerdo una vez, cuando tenía 9 años, que rompió un jarrón jugando con una pelota en el salón. Lo regañé tan fuerte que terminó encerrado en su cuarto llorando. Pero lo que más me duele no fue el grito, fue que no fui a consolarlo después. Lo dejé solo. Porque estaba cansada. Porque pensé que era necesario que aprendiera. Y ahora, años después,
Veo todo eso como un rompecabezas que encaja a la perfección, la falta de consuelo, las comparaciones con su hermana, el silencio ante sus logros, el tono crítico sin querer. Y el reloj. El maldito reloj. Que para mí era solo un detalle, pero para él fue la confirmación de un patrón. En medio de todo esto, decidí hablar con Inés. Quería saber si ella había percibido esa diferencia en el trato. Nos vimos en una cafetería pequeña, cerca del parque donde solía llevarlos de niños. Mamá, yo siempre supe que Daniel se sentía menos querido, me dijo, sin rodeos. Pero nunca supe cómo ayudarte a verlo. Y él tampoco se animaba a decirlo. Me quedé helada. Era como si todos lo supieran menos yo. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Tú sentiste que te daba más atención? Sí, admitió, sin culpa. Pero no porque me amaras más. Creo que simplemente necesitabas apoyarte en alguien. Y yo aprendí a ocupar ese lugar. Sus palabras me atravesaron. Inés no estaba reclamando nada. Solo constataba un hecho. Y eso era aún más doloroso. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Laura. Me preguntaba si podía pasar por casa. Quería hablar, cara a cara. Cuando llegó, traía un aire serio, pero también una ternura que agradecí. Se sentó conmigo en la cocina, como tantas veces antes, y me tomó la mano. Teresa, no sé si esto te va a ayudar o si va a empeorar las cosas, pero creo que hay algo que deberías saber. Dime, respondí, dispuesta a lo que fuera. Hace un año, Daniel fue a terapia. Estuvo yendo varias semanas. Y muchas de esas sesiones fueron sobre ti. Sentí un vuelco en el estómago. No de enojo. De tristeza. De no haber sabido. De no haber estado ahí cuando él necesitaba apoyo. ¿Y por qué nunca me lo dijo? Porque no quería herirte. Pero también porque no sabía si hablar contigo iba a servir de algo. Creía que no lo ibas a entender. Esa noche me senté sola en la cocina, frente a una taza de té que se enfrió sin que me diera cuenta. Pensé en todas las veces que él me necesitó. En todas las veces que me pidió, sin palabras, que lo mirara diferente. Que lo viera. No como el hermano de, no como el menos aplicado, no como el hijo difícil. Sino como Daniel. Mi hijo. Con todo lo que eso implica. Y entonces tomé una decisión. Iba a escribirle otra carta. Pero no para justificarme. Sino para contarle la verdad. Mi verdad. Porque si algo aprendí en todo esto, es que a veces las madres también necesitamos pedir perdón sin peros. Sin explicaciones que minimicen el dolor del otro. Solo perdón, desde lo más hondo del alma. Pero antes de enviar esa carta, me pasó algo inesperado. Algo que removió aún más el pasado, y que me hizo entender que, a veces, los conflictos familiares no son solo entre madre e hijo, sino cadenas invisibles que se arrastran desde mucho antes. Una llamada de mi hermana menor, a la que casi no veía, me reveló un secreto familiar que yo había enterrado, o quizás preferido olvidar. Y ese secreto, lo cambia todo. Pero eso, queridos, lo compartiré en la próxima parte. Esa noche en que Laura se fue de casa, dejándome con esa bomba silenciosa, Daniel había ido a terapia para hablar de mí, no dormí nada. Daba vueltas en la cama, como si el colchón fuera de piedra, con la cabeza llena de preguntas y los ojos resecos de tanto llorar. Me sentía como una casa que empieza a descubrir sus propias grietas, aquellas que ignoró durante años. Y justo cuando creía que el peso del pasado era lo único que tenía que cargar, recibí una llamada que me dejó aún más confundida. Era Rosa, mi hermana menor. Vivía en Zaragoza y hacía años que apenas hablábamos. La distancia no había sido física, fue emocional. Nos habíamos alejado tras la muerte de mi madre, cuando aparecieron viejos resentimientos familiares que ninguna de las dos supo manejar. Pero esa tarde, su número apareció en la pantalla como si algo en el universo supiera que ya no podía seguir sola en esto. Teresa, he estado viendo tus fotos en Facebook. Sé que Daniel está distante, me dijo, sin rodeos. Yo no sabía si me dolía más que lo supiera, o que fuera cierto.
¿Y a ti qué te importa ahora? Respondí con esa dureza que uno usa para no romperse. Hubo un silencio largo. Luego, su voz bajó, casi como un susurro. Porque hay cosas que nunca te dije. Y creo que ya es hora. Rosa vino a verme esa misma semana. Traía una carpeta vieja entre las manos, y un gesto en la cara que no reconocía. No era pena, no era enojo. Era culpa. Nos sentamos en la sala, donde siempre ponía las fotos familiares. Ella miró la de mi boda, la de los niños pequeños, y luego me miró a mí. Teresa, ¿tú crees que mamá siempre te apoyó? Que fue dura, pero justa. ¿Verdad? Asentí. Nuestra madre era estricta, sí. Fría a veces. Pero siempre pensé que lo hacía por amor. Que me exigía porque quería lo mejor para mí. Rosa bajó la mirada y dijo. Pues no era así. Contigo fue cruel. Te exigía porque te veía como una extensión de sí misma. Y nunca aceptó que fueras diferente. Te apagó el carácter. Te volvió rígida. Y tú lo repetiste con tus hijos. Su frase me cayó como un rayo en la espalda. Me quedé sin aire. No, entiendo. Entonces me mostró unas cartas. Viejas. Escritas a mano, con tinta azul. Eran de mi madre a una tía lejana. En ellas hablaba de mí con dureza. Me llamaba fría, incapaz de criar a un niño con sensibilidad, obsesionada con la perfección. En una incluso decía, Teresa repite conmigo lo que yo odiaba de la mía. Y me duele, pero no puedo evitarlo. Me eché hacia atrás en el sofá, como si el mundo me empujara con fuerza. ¿Esto era lo que mi madre pensaba de mí? ¿Esto era lo que yo había heredado sin saberlo? ¿Por qué me lo cuentas ahora? Pregunté, sin saber si llorar o gritar. Porque tú no eres tu madre, Teresa. Pero sin darte cuenta, te convertiste en una versión de ella. Y lo peor es que ahora te estás dando cuenta cuando ya te duele demasiado. Ese día entendí que mis errores con Daniel no nacieron de mí sola. Que hay patrones invisibles, heridas heredadas, formas de amar mal aprendidas. Mi madre me enseñó a querer exigiendo, corrigiendo, empujando. Y yo, creyendo que eso era amor, hice lo mismo. A Inés, que se amoldó, la llevé en brazos. A Daniel, que cuestionaba, que sentía, que lloraba, lo miré con dureza. Porque así lo había aprendido. Y el reloj, ese bendito regalo, fue solo el espejo donde él vio su lugar en mi historia, el hijo olvidado, el que nunca fue el primero. Esa noche volví a escribirle. No una carta esta vez. Un correo largo, honesto. Sin adornos. Le conté todo, las cartas de mamá, mi conversación con Rosa, cómo había sido mi infancia, cómo se me había endurecido el corazón sin notarlo. Le dije que no lo justificaba, que no era una excusa, pero que necesitaba que él supiera que mi frialdad venía de un lugar de dolor, no de falta de amor. Terminé el mensaje con una sola frase: te merecías otra madre, Daniel. Pero yo todavía estoy a tiempo de intentar ser mejor. Lo envié y cerré el ordenador. Y me fui a llorar al baño, donde nadie me oyera. Pasaron días sin respuesta. Cada mañana abría el correo con un nudo en el estómago. Nada. Nada. Y nada. Hasta que un domingo, cerca del mediodía, alguien tocó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, lo vi. Daniel. Ahí estaba. De pie. Con ojeras, con el ceño fruncido. Pero, estaba. Leí tu correo, dijo. No supe qué decir. Solo lo miré. No sabía todo eso, mamá. Me duele. Pero también, me ayuda a entender. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No lo abracé. No me atreví. Pero él dio un paso hacia mí. Y puso una mano sobre mi hombro. No era perdón. No todavía. Pero era algo. Era un comienzo. Esa tarde caminamos por el parque, como cuando era niño.
Me habló de su terapia. De su infancia. De cómo se sentía invisible cuando llegaban las notas escolares. De cómo le dolía que yo le hablara siempre de mejorar en vez de decirle que ya era suficiente. Y hablamos también del reloj. Me confesó que, al verlo en las manos de Laura, sintió que yo le había dado el lugar de importante a otra persona. Que por un momento, se sintió de nuevo como cuando era niño y yo alababa a su hermana por todo. Yo le pedí perdón. De nuevo. Pero esta vez sin lágrimas. Desde la verdad. Desde ese lugar donde uno sabe que tiene que reconstruir todo de cero. Y él, antes de irse, me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Mamá, no necesito una madre perfecta. Solo necesito que estés dispuesta a cambiar. Ese fue el principio de otra etapa. Una en la que ambos estamos aprendiendo a hablarnos de nuevo. A mirarnos de verdad. Pero aún quedaban cosas por decir. Porque lo que pasó con Laura tras ese día, también dejó cicatrices. Y en la próxima parte, voy a contarles cómo su rol en esta historia fue más complejo de lo que imaginaba. Y cómo un malentendido entre nuera y suegra puede abrir heridas que ya estaban ahí, esperando salir. Después de aquel domingo en el que Daniel tocó a mi puerta y caminamos juntos por el parque como cuando era pequeño, sentí que algo comenzaba a aflojarse en mi pecho. No era paz todavía. Era como quitarse un zapato muy apretado después de horas caminando, no es alivio total, pero ya no hay dolor constante. Durante unos días, me dediqué a cosas pequeñas. Ordené la casa, regué las plantas, cociné recetas que no hacía desde que los niños eran adolescentes. Todo con una calma nueva, casi desconocida. Pero aún quedaba una conversación pendiente. Y no podía seguir avanzando sin tenerla. Esa conversación era con Laura. Desde que Daniel y yo hablamos, ella no se había comunicado conmigo. No sé si esperaba que él lo hiciera primero, o si simplemente pensaba que ya no había nada más que decir. Pero yo sí lo sentía. Sentía que, aunque el reloj hubiera sido el detonante, detrás de su sonrisa amable había heridas que tampoco eran nuevas. Y si quería reconstruir mi relación con Daniel, tenía que incluirla a ella, no como un puente, sino como una persona con voz propia. La llamé un miércoles por la tarde. Hola, Laura. ¿Tienes un momento para vernos? Me gustaría hablar contigo, si te parece bien. Hubo una pausa breve. Luego su voz, tan educada como siempre. Claro, Teresa. ¿En tu casa o prefieres que vayamos a tomar algo? En casa. Así estamos más tranquilas. Llegó esa misma tarde. Traía el cabello recogido y una bufanda clara que le daba un aire más serio del habitual. Cuando entró, noté que sus pasos eran más firmes que otras veces. No era la nuera dulce que venía a ver a su suegra. Era una mujer que venía a decir lo que tenía guardado. Nos sentamos en la cocina. Preparé café con leche y unas galletas. Ella las miró, sonrió con cortesía, pero no tocó ninguna. Laura, antes de que digas nada, quiero agradecerte. Por cuidar de Daniel todos estos años. Y por estar ahí, incluso cuando yo no estuve bien. Ella bajó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba conteniéndose. Teresa, hay algo que necesito decirte. Y no sé cómo va a caer. Dímelo como salga. No voy a defenderme. Solo quiero escucharte. Entonces respiró hondo y habló. A veces siento que tú nunca me aceptaste del todo. Me quedé quieta. Me dolió, sí. Pero sobre todo me sorprendió. ¿Por qué dices eso? Porque siempre fuiste amable, sí. Pero distante. Como si me toleraras por ser la esposa de tu hijo, no porque me vieras como alguien importante para ti. Y cuando me diste ese reloj, lo agradecí, claro. Pero también sentí algo raro. Como si por primera vez me vieras como alguien que merece un gesto bonito. Y eso, me confundió. Sus palabras me atravesaron como una corriente fría. Laura, yo, nunca quise que sintieras eso. Tal vez no supe demostrarte cariño, pero te respeto profundamente.
Eres una mujer inteligente, generosa, has estado al lado de Daniel en momentos duros. Te valoro, de verdad. Ella asintió, pero no con alivio, sino como quien escucha algo que debió llegar años antes. ¿Sabes lo que me dolió del reloj? Dijo, con un tono más bajo. Que cuando se lo di a Daniel, en lugar de sentirse feliz por mí, se sintió desplazado. Y entonces me hizo sentir culpable, como si yo hubiera robado algo que era suyo. Ahí entendí algo que no había visto con claridad. Laura también estaba atrapada entre mi historia con Daniel. Entre nuestras carencias, nuestras deudas emocionales. Ella había recibido un regalo que para mí era una forma de afecto, pero para él era una prueba de desamor. Y quedó en medio, sin saber cómo actuar. No era tu culpa, Laura, le dije. Yo fui quien no midió lo que ese gesto podía significar para él. Se quedó en silencio unos segundos, y luego me miró a los ojos por primera vez desde que llegó. ¿Sabes qué creo? Que en el fondo tú no sabías cómo relacionarte con una mujer como yo. Más libre. Más emocional. Más frontal. Como Daniel. Y quizás eso también te recordaba algo tuyo, algo que habías encerrado hace años. Sus palabras me dejaron sin aire. Porque sí, tenía razón. Laura tenía ese aire que yo había perdido. Esa calidez inmediata, esa forma de mostrar cariño sin filtros. Y sí, quizás eso me incomodaba. Porque me mostraba lo que yo ya no era. Lo que no sabía ser. Lloré. No como en las novelas. No con llanto ruidoso ni dramático. Solo dejé que las lágrimas cayeran, en silencio, mientras Laura me miraba. No dijo nada más. Solo se quedó allí, sentada, acompañándome sin juicio. Gracias por decírmelo, le dije, cuando pude hablar. Gracias por no callarte. Yo quiero aprender a tenerte cerca, no como la mujer de mi hijo, sino como parte de mi vida. Ella sonrió por primera vez de verdad. Entonces vamos bien. Porque yo también quiero eso. Esa noche, después de que se fue, me senté frente al reloj que había desatado todo. Lo saqué de su estuche, lo observé bajo la lámpara. Era hermoso. Elegante. Pero ya no era un simple objeto. Era un símbolo. De lo que no supe ver. De lo que aún puedo reparar. En los días siguientes, las cosas con Daniel empezaron a fluir más naturalmente. No éramos los de antes, quizás nunca volveríamos a serlo, pero empezábamos a conocernos desde otro lugar. Nos llamábamos sin excusas. Compartíamos recuerdos sin miedo. Y Laura, con su tacto y su franqueza, se volvió una aliada en este proceso de reconstrucción. No solo me ayudó a acercarme a mi hijo, sino que me mostró partes de mí que aún podían florecer. Pero todavía quedaba una conversación más pendiente. Una que evitaría desde hacía mucho. Una que tendría que tener, con Inés. Porque aunque ella siempre fue la hija, fuerte, ejemplar, quizás también cargó con un papel que no eligió. Y lo que descubrí al hablar con ella, me partió el alma de una forma distinta. Después de hablar con Laura y empezar a reconstruir, poco a poco, mi vínculo con Daniel, pensé que lo más difícil había pasado. Que ya había abierto las heridas necesarias y que ahora solo quedaba esperar a que cerraran. Pero no fue así. Porque, en medio de todo este proceso de mirar hacia atrás y asumir errores, hubo una voz que faltaba. Una que había estado siempre ahí, en silencio, cumpliendo su rol sin cuestionar nada, Inés. Mi hija. La primera. La que nunca me dio problemas. La que yo creía que no necesitaba nada más que mi reconocimiento. Siempre pensé que estaba bien. Que su vida, su carrera, su estabilidad emocional, eran la prueba de que hice algo bien con al menos uno de mis hijos. Pero ahora me doy cuenta de que ese pensamiento también era injusto. Inés nunca pidió ser la fuerte. Yo le puse ese título. Y la empujé a sostenerse sola, como si eso no tuviera un precio. Una tarde, la llamé. ¿Puedes venir a casa, hija? Necesito hablar contigo. No hizo preguntas. Me dijo que sí, con su tono de siempre, práctico y gentil.
Llegó con un bizcocho de manzana que había horneado ella misma. Me lo entregó como si nada pasara, pero en sus ojos había un brillo distinto. Como si intuyera que esta vez no venía solo a verme como madre, sino como mujer. Nos sentamos en el comedor. El mismo donde de niños hacían los deberes, donde se celebraban cumpleaños, donde tantas veces les grité por dejar los platos sucios. Serví té, y me tomé un momento antes de hablar. He estado pensando mucho en todo. En ti, en tu hermano, en cómo cría a los dos. Y me di cuenta de que, nunca te pregunté si querías ser esa hija fuerte en la que me apoyé tanto. Inés se quedó quieta, con la taza en las manos. ¿A qué te refieres, mamá? A que siempre supuse que estabas bien. Que no necesitabas atención extra. Porque sacabas buenas notas, porque eras responsable. Y entonces, te dejé sola. Sin darme cuenta, te dejé sola. Ella desvió la mirada. Pero no dijo nada. Y eso me dio miedo. Porque Inés no era de quedarse callada por inseguridad, sino por contención. Por no hacer daño. Dime lo que sientas. Lo que pienses. Aunque duela. Lo necesito, le pedí, suavemente. Entonces soltó un suspiro largo, profundo. Y habló. Mamá, yo entendí muy temprano que tú necesitabas que yo fuera perfecta. Que no podía fallar. Y sí, fui buena alumna, buena hija, buena hermana. Pero muchas veces sentí que no me veías. Me elogiabas, sí. Pero no me mirabas. No preguntabas cómo estaba. Solo esperabas que siguiera cumpliendo. Sus palabras me atravesaron como una lanza. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque tú estabas demasiado cansada, mamá. Porque papá se fue. Porque Daniel era más demandante. Y yo sentía que, si también me quebraba, todo se derrumbaba. Lloré. No con dramatismo. Con vergüenza. Con dolor. Lo siento tanto, hija. No sabía. No quería cargar sobre ti todo eso. Lo sé. Pero lo hiciste. Y entonces, entre sorbo y sorbo de té, Inés me contó cosas que nunca había dicho. Como aquella vez que con 12 años sacó un 10 en matemáticas y yo, en vez de celebrarlo, le dije que eso era lo mínimo que esperaba de ella. O cuando organizó sola su fiesta de cumpleaños de los 15 porque yo estaba preocupada por el trabajo y por Daniel, que pasaba por una crisis de comportamiento en el colegio. Nunca quise competir con mi hermano, dijo. Pero tú nos pusiste en una balanza sin querer. A él lo medías por lo que no era. Y a mí, por lo que no podía dejar de ser. Esa frase me quedó dando vueltas por días, a mí me medías por lo que no podía dejar de ser. Ser fuerte. Ser perfecta. Ser suficiente para los dos. Empecé a ver a Inés como nunca antes. No como la hija modelo. Sino como una mujer que también había sido niña. Que también necesitaba abrazos. Palabras dulces. Permiso para equivocarse. Y que yo no supe dárselos porque creía que ya estaba bien. Esa noche, después de hablar, la abracé. Con un abrazo largo, verdadero. De esos que no dimos en muchos años. Y le dije, al oído. Gracias por no haberte ido. Gracias por seguir aquí, incluso cuando no te lo puse fácil. Ella no respondió. Pero no hacía falta. Su abrazo de vuelta fue más que suficiente. Los días siguientes fueron extraños. Tenía una sensación entre el alivio y la culpa. Porque a veces una conversación repara, pero también deja en evidencia todo lo que se ignoró. Y aunque mis hijos seguían cerca, ahora sabía que no era porque todo estaba bien, sino porque eligieron quedarse, a pesar de todo. Y eso, esa decisión de ellos, me conmovía profundamente. Pero la vida, como siempre, no se queda quieta. Y cuando creí que estaba reconstruyendo todo desde el fondo del corazón, un acontecimiento inesperado nos obligó a unirnos como familia en medio de una urgencia. Un accidente. Una llamada en la madrugada. Y otra vez, todo pendiendo de un hilo.
En la próxima parte, les contaré qué pasó. Porque lo que vivimos en los días siguientes no solo puso a prueba lo que estábamos reconstruyendo, sino que cambió para siempre la forma en que nos miramos los unos a los otros. La madrugada del 16 de abril no la voy a olvidar nunca. Ni siquiera recuerdo que estaba soñando, pero sí recuerdo el sonido exacto del teléfono fijo sonando en la oscuridad. Esos timbres cortos, intermitentes, que parten la noche como un cuchillo. Me levanté casi sin pensar. Los huesos me dolían, pero el corazón ya palpitaba con una velocidad que no entendía. Eran las 3:26 de la madrugada. Miré el identificador de llamadas. Era el número de Laura. ¿Laura? Dije apenas descolgué, con la voz rota. ¿Qué pasa? Y entonces, esa frase. Teresa, estamos en urgencias. Daniel tuvo un accidente con el coche. Está consciente, pero golpeado. Necesitaba avisarte. El corazón se me detuvo por un instante. Todo se volvió borroso. Como si mi cuerpo se hubiera quedado atrás y solo mi miedo hubiera salido corriendo por la casa. ¿Dónde están? Voy para allá. No recuerdo cómo me vestí. Solo sé que 10 minutos después estaba en la calle, con el abrigo puesto sobre el pijama, el pelo recogido mal y las manos temblando sobre el volante. Conduje como un autómata, repitiendo el nombre de mi hijo en voz baja. Daniel, Daniel, Daniel. Al llegar al hospital, vi a Laura en la sala de espera. Tenía la cara pálida, los ojos hinchados. Se acercó y me abrazó con fuerza. Está en observación. Tiene un golpe en el costado, una herida en la frente. No perdió el conocimiento, pero le están haciendo pruebas. Me senté junto a ella. No hablamos mucho. Solo nos miramos. Estábamos las dos ahí, sin maquillaje, sin roles, sin defensas. Dos mujeres que querían que él estuviera bien. Nada más. Pasaron casi 2 horas hasta que una enfermera nos permitió entrar a verlo. Daniel estaba despierto. Tenía una venda en la frente y un brazo inmovilizado. Cuando me vio entrar, su expresión fue de sorpresa. Pero no se apartó. No giró el rostro. Solo dijo: «Hola, mamá». Me acerqué. Le tomé la mano libre. Y me incliné para besarle la frente, muy suave. «Estoy aquí, hijo. Estoy aquí». Nos quedamos ahí, los tres. Laura sentada al borde de la cama, yo en la silla. Daniel con el ceño fruncido, adolorido, pero vivo. Vivo. Y no puedo explicar el alivio que eso me dio. Después, cuando ya estaba más tranquilo, nos contó lo que pasó. Venía de casa de un cliente. Era tarde. Llovía. Un coche se cruzó sin mirar en una rotonda. Frenó, pero no pudo evitar el impacto. El airbag le salvó la vida. Escucharlo me dejó sin palabras. Porque por un segundo, solo uno, pensé que podía haberlo perdido. Justo ahora que estábamos empezando a entendernos de nuevo. En los días siguientes, lo cuidamos entre todos. Inés vino desde Madrid. Se quedó varios días en mi casa. Cocinábamos juntas, hablábamos de cosas simples. Pero en cada gesto, en cada taza de caldo, había una reparación. Daniel fue dado de alta al 4.º día. Laura se lo llevó a casa. Y yo, para mi sorpresa, me quedé con una llave de su casa para ir cada mañana a ayudar con el desayuno, con la medicación, con cualquier cosa que necesitaran. Esos días compartidos, de heridas físicas y emociones desbordadas, nos unieron más que 1000 charlas anteriores. Porque a veces, la vida te arrastra al fondo para que aprendas a salir acompañada. Una tarde, mientras preparaba una sopa en su cocina, Daniel entró cojeando y se sentó a la mesa. «Mamá», dijo. «Estaba pensando que quizás, si no fuera por todo lo que pasó antes, este accidente no nos habría encontrado así. Tan abiertos. Tan distintos». Lo miré. Me apoyé en la encimera, con la cuchara de madera en la mano. «¿Así como?»
con ganas de volver a empezar. Sentí un nudo en la garganta. Asentí. Eso quiero yo, hijo. Empezar de nuevo. Aunque no sepamos del todo cómo. Él sonrió. Y en su sonrisa no había ironía. Solo calma. Vamos aprendiendo. Paso a paso. Esa noche, al volver a mi casa, pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Lo que parecía imposible hace solo 2 meses, reconciliarme con Daniel, hablar con sinceridad con Laura, descubrir el dolor silencioso de Inés, ahora era parte de una transformación profunda. Como si todos, de algún modo, estuviéramos desarmando una historia vieja para construir una nueva. Más honesta. Más real. Pero había una última pieza que aún no había encajado. Una conversación que yo seguía postergando, aunque cada día pesaba más en mi conciencia, la carta que Daniel me escribió cuando tenía 17 años. Esa que encontré guardada en un cajón y nunca abrí. ¿Por qué me dio miedo? Porque no supe si estaba lista para leerla en ese momento. Ahora sí lo estaba. Y lo que decía esa carta, fue como un espejo retrovisor que me mostró todo el camino que habíamos recorrido. La guardé durante años. La metí en una caja de recuerdos, entre cuadernos viejos, postales navideñas y facturas sin importancia. Sabía que estaba ahí. La veía cada tanto al buscar algo, y siempre la dejaba intacta. La reconocía por su sobre blanco, doblado ya en las esquinas, con el nombre Mamá escrito en la caligrafía adolescente de Daniel. No la abrí cuando la encontré por primera vez. No la abrí cuando él se fue a estudiar a otra ciudad. Ni cuando regresó. Ni siquiera cuando me confesó en el café que se había sentido menos querido que su hermana. Esa carta era como una bomba dormida, una verdad que no me atrevía a enfrentar. Porque intuía que ahí, en esas líneas, él había dicho lo que durante años no pudo decirme en persona. Pero ahora que todo había cambiado, ahora que lo vi hospitalizado, ahora que volvimos a hablarnos como madre e hijo, ahora que estábamos reconstruyendo, supe que ya no podía seguir postergando. Tenía que leerla. Fue una tarde tranquila. Daniel ya estaba en casa, recuperándose. Laura me había dicho que pasaba las mañanas leyendo, escuchando música, escribiendo alguna que otra cosa. Inés había vuelto a Madrid, pero nos hablábamos todos los días. Y yo estaba sentada en el sofá, con el sobre en la mano, sintiendo que tenía el corazón a punto de salirse del pecho. Lo abrí con cuidado. Saqué la hoja, escrita por ambas caras. Las letras eran más grandes al inicio, más apretadas al final. Como si le hubiera costado terminarla. Y empecé a leer. Asterisco, mamá. Sé que esto puede sonar raro. Que no soy de escribir cartas. Pero sentí que si no decía algunas cosas ahora, nunca las iba a decir. Y prefería dejarlas por escrito, porque cuando intento hablar contigo me siento como si hablara con una pared muy alta. No digo esto por enojo. Lo digo por cansancio. Por tristeza. A veces siento que no te importa lo que yo soy. Solo lo que debería ser según tú. Y eso me hace sentir invisible. Me esfuerzo, mamá. De verdad. Pero parece que nunca es suficiente. Que siempre falta algo. Que lo que hago no te impresiona. Que lo que digo no tiene valor. Inés puede hacer cualquier cosa, y tú la miras como si fuera perfecta. A mí me miras con una mezcla de decepción y exigencia. No te culpo. Sé que la vida no fue fácil para ti. Y también sé que, en el fondo, me quieres. Pero yo necesito sentirme querido en el presente, no solo pensar que lo estuve en el pasado. No quiero vivir esperando tu aprobación. Me hace daño. Me cansa. Esta carta no es para reprocharte. Es para despedirme de esa idea de madre que idealicé. A partir de ahora, voy a intentar ser quien soy, aunque no te guste. Y si algún día quieres conocerme de verdad, sin comparaciones, sin juicios, estaré aquí. Con cariño. Daniel. Asterisco. Terminé de leerla con las manos temblando. La hoja estaba húmeda por mis lágrimas.
No era una carta de odio. Era de tristeza. De alguien que, a los 17 años, había llegado a una madurez emocional que yo, con más de 50, aún no tenía entonces. Y me di cuenta de algo: yo no había ignorado esa carta solo por miedo a lo que decía. La había ignorado porque, en el fondo, intuía que era cierta. Daniel había vivido tantos años sintiéndose medido, exigido, comparado, sin saber si era amado de verdad. Y tuvo que soltarme emocionalmente para poder seguir adelante. Y aún así, nunca me dejó del todo. Nunca se fue por completo. Esa noche, le escribí un mensaje. Leí tu carta. Tarde, pero la leí. Quiero conocerte de verdad. Sin juicios. Sin comparaciones. Solo quiero conocerte como eres. Si aún estás dispuesto. La respuesta llegó al día siguiente, sencilla, directa. Ya estamos en eso, mamá. Guardo la carta en mi mesa de noche ahora. No como castigo, sino como recordatorio. De lo que fui. De lo que casi perdí. De lo que aún puedo construir. Desde entonces, Daniel y yo hablamos de cosas simples. Nos contamos anécdotas, compartimos silencio sin incomodidad. Laura se convirtió en parte natural de nuestras conversaciones. Inés, aunque a la distancia, también participa. Nos enviamos fotos, recetas, recuerdos. La familia, esa que estuvo a punto de romperse, ahora respira otra vez. Pero no todo es perfecto. Porque en el proceso de reconstrucción también vienen recaídas, malentendidos, momentos en los que el pasado se asoma. Y uno de esos llegó poco después, cuando creí que Laura y Daniel me habían ocultado algo importante. Algo que me hizo sentir de nuevo fuera de lugar. Pero esta vez, no huí. Dicen que el proceso de sanar no es una línea recta. Que uno avanza, retrocede, tropieza. Y yo lo comprobé en carne viva. Después de todo lo que habíamos atravesado, la reconciliación con Daniel, la conversación con Laura, la lectura de aquella carta, incluso el accidente que casi nos cambia la vida para siempre, creí que al fin estábamos entrando en una etapa de armonía. De entendimiento. Pero la vida, como siempre, guarda sorpresas. Algunas pequeñas. Otras, profundamente simbólicas. Todo empezó con una conversación entre líneas. Esas frases sueltas que uno escucha al pasar, y que luego no puede sacarse de la cabeza. Fue un domingo, al mediodía. Yo había ido a casa de Daniel y Laura para llevar un estofado que había cocinado desde temprano. Nos sentamos a la mesa, los tres, como si todo fuera natural. Conversábamos de cosas simples, cotidianas, cómo iba la recuperación, cómo estaba el trabajo de ella, si Inés había vuelto a dar clases presenciales. Todo parecía bien. Hasta que Laura soltó, con una sonrisa distraída. Bueno, ya hemos decidido el nombre. Al final nos gustó más, Elena, que Lucía. Yo parpadeé. ¿El nombre? Pregunté, confundida. ¿Qué nombre? Daniel y Laura se miraron. Silencio. Y entonces, ella habló. Teresa, estoy embarazada. De 3 meses. El mundo, por un instante, se congeló. No sé bien qué expresión puse. Solo recuerdo que el estómago me dio un vuelco, y que sentí como si el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Pregunté, casi en automático. Daniel bajó la mirada. Laura se apresuró a responder. Queríamos esperar a estar seguros. Ya sabes, por prudencia, por cómo han sido estos meses. No queríamos presionarte con algo tan grande cuando todo estaba tan frágil. Me quedé en silencio. Porque parte de mí entendía esa lógica. Pero otra parte, se sintió profundamente herida. No por la noticia, que era hermosa, sino por haber sido la última en saberlo. Yo, que me había esforzado tanto en reconstruir el vínculo. Yo, que me levantaba temprano para ayudarles durante la recuperación. Yo, que creía haber vuelto a ser parte de sus vidas. Y, sin embargo, en esa decisión íntima,
en esa espera, estuve fuera. No dije nada. Sonreí como pude. Felicité a Laura. La abracé. Le pregunté si se sentía bien. Si ya habían hecho la ecografía. Todo con la voz templada de quien quiere parecer entera. Pero por dentro, se me partía algo. Esa noche volví a casa y lloré. Lloré con rabia, con tristeza, con ese llanto sordo que no tiene palabras. Porque entendí que, aunque las heridas se cierren, las cicatrices duelen con ciertos roces. Sentí que no me tenían confianza. Que aún me veían como una figura lejana. Como alguien que podía fallar. Y eso, después de todo lo recorrido, me dolía más de lo que quería admitir. Pasé 2 días sin llamarlos. Ellos tampoco me buscaron. Como si todos estuviéramos esperando que el otro dijera algo primero. Pero el tercero, decidí que no iba a repetir los errores del pasado. No iba a guardar resentimiento. No iba a dejar que el silencio volviera a crecer. Así que los llamé. Les pedí que vinieran a casa a tomar un café. Cuando llegaron, noté que Laura venía algo nerviosa. Daniel, en cambio, traía una expresión serena, casi determinada. Nos sentamos en el salón. Serví el café. Y fui directa. Me dolió enterarme así. No porque no me alegre. Estoy feliz. De verdad. Pero me hizo sentir fuera. Y necesito decirlo. Laura me miró, con los ojos algo húmedos. Teresa, te entiendo. Yo también fui nuera. Sé lo que es querer proteger a tu pareja, y a la vez, no saber cómo incluir a la suegra sin complicar las cosas. No tienes que protegerme de nada, le dije, suave, pero firme. Solo quiero ser parte. No tomar decisiones. No invadir. Solo, estar. Daniel habló entonces. Mamá, no fue por desconfianza. Fue por miedo. Pensamos que quizás, si las cosas iban mal, te haría daño. Después de todo lo que habías sufrido con papá, con lo de nosotros, con lo de Inés. Pero fue un error. Lo reconozco. Me quedé callada un momento. Luego extendí la mano y la apoyé sobre la de Laura. Gracias por decírmelo. Y quiero que sepas que, si ustedes me permiten, quiero acompañarlos en todo. En lo que necesiten. Sin más expectativas que compartir el amor. Laura asintió. Y por primera vez, vi en sus ojos algo nuevo, confianza. Claro que sí. Vamos a necesitarte. Mucho más de lo que crees. Esa tarde hablamos de nombres, de ropa de bebé, de cómo sería la cuna, de los antojos, de la primera ecografía. Laura me mostró las imágenes en su móvil. Daniel habló de pintar la habitación. Y yo, en silencio, los miraba. Y sonreía. Porque ahora sí sentía que estaba ahí. Presente. De verdad. Al despedirse, Daniel me abrazó fuerte. Y me dijo al oído. No vamos a repetir la historia, mamá. Lo prometo. Me emocioné. Porque sé que no depende solo de él. Pero también sé que quiere intentarlo. Que quiere dar a su hija lo que quizás no siempre recibió. Y eso, ya es un comienzo. Pero aún quedaba un último paso. Una última conversación. Una que yo debía tener, conmigo misma. Porque en medio de todo este proceso, también descubrí algo importante, que ser madre no se termina nunca, pero sí cambia. Que hay que aprender a soltar. A observar. A estar sin imponerse. Durante buena parte de mi vida creí que el amor de madre era incondicional, sí, pero también constante, lineal, un papel que se desempeñaba de la misma forma desde el primer llanto hasta el último suspiro. Me equivoqué. Lo supe con dolor, pero también con alivio. Porque el amor verdadero no siempre se parece al que soñamos. A veces es más silencioso. A veces se transforma. Y otras, exige que soltemos lo que creíamos ser para dejar espacio a lo que realmente somos.
Después de aquella tarde en que Daniel y Laura me contaron del embarazo y aclaramos los malentendidos, algo en mí se asentó. No fue una epifanía ni una iluminación. Fue un cambio suave. Un reposicionamiento interno. Me di cuenta de que ya no necesitaba ser la madre perfecta. Ni la que siempre está. Ni la que tiene todas las respuestas. Solo quería ser alguien presente, disponible, amorosa, sin controlar, sin exigir, sin esperar demasiado a cambio. Y para eso, tuve que hablar conmigo misma. Unos días después, me senté frente al espejo de mi dormitorio, ese que usaba poco porque me evitaba. Me miré sin maquillaje, con el cabello recogido y la piel ya marcada por los años. Y me hablé. Teresa, me dije, ya hiciste lo que pudiste. Y también lo que no supiste hacer. Te equivocaste. Heriste. Callaste cosas que dolían. Pero también criaste. Alimentaste. Sostuviste. Amaste como sabías. Y ahora puedes hacerlo diferente. No lloré. No me juzgué. Solo me acepté. Y decidí algo, escribir un diario. No para los demás. Para mí. Para no olvidarme de todo lo que había aprendido. Para no volver a caer en las sombras del miedo o del orgullo. Empecé esa misma noche. Escribí desde el inicio, desde aquel regalo del reloj que pareció insignificante pero abrió una grieta. Conté todo lo que sentí, lo que entendí, lo que escuché de mis hijos, lo que descubrí de mi historia familiar. Día tras día llené páginas. Y mientras lo hacía, algo en mí se ordenaba. El embarazo de Laura avanzaba bien. Yo los visitaba seguido, pero ya no con esa ansiedad de demostrar nada. Cocinaba alguna cosa, les llevaba fruta, charlábamos. Algunas veces simplemente estaba. Sin palabras. Daniel me mandaba fotos de la ecografía. Me pedía consejo para pintar la habitación. Incluso me dejó ayudar a elegir el cochecito. No lo hacía por obligación. Lo hacía con esa naturalidad que yo tanto ansiaba y que ahora florecía sola. Inés también fue parte. Aportaba desde la distancia, con ternura. Me dijo una frase que anoté en mi diario: a veces las madres se reconstruyen cuando sus hijos ya crecieron. Y eso también vale. Un mes antes de que Laura diera a luz, organizaron una comida pequeña en casa. Vinieron algunos amigos, los padres de ella, yo, Inés. Todo era sencillo, cálido. Laura estaba radiante. Daniel, atento. Yo los observaba como quien ve una película que ya no necesita intervenir para cambiar el final. Y entonces, después del postre, Laura se acercó y me entregó una caja pequeña. Dentro había una pulsera de plata con un dije grabado: Abuela Teresa. Queremos que seas parte activa, me dijo, con la voz suave. No solo por ser la madre de Daniel. Sino porque te vemos, Teresa. Te vemos de verdad. Y te queremos cerca. Me abracé a ella. Y lloré. Pero esta vez, de gratitud. De alivio. De amor. Cuando nació Elena, el mundo cambió otra vez. La vi por primera vez en brazos de Daniel. Él me la acercó con un cuidado reverente, como quien entrega un tesoro. ¿Quieres sostenerla, mamá? La tomé. Era pequeña, tibia, con olor a leche y ternura. La miré. Y me reconocí. No como la madre que fui, ni como la que no supe ser. Me reconocí como lo que estaba empezando a aprender a ser, una abuela dispuesta, presente, imperfecta, y llena de amor. Ahora, cuando me levanto por las mañanas, ya no reviso el móvil con ansiedad. Ya no espero mensajes que confirmen mi lugar. Sé quién soy en esta historia. Y eso basta. Sigo escribiendo en mi diario. Elena tiene una página dedicada solo a ella. A veces sueño con contarle, cuando crezca, todo lo que su llegada nos enseñó. Como una bebé pudo unir piezas rotas, sanar vínculos antiguos, recordarnos que nunca es tarde para recomenzar. Y si tú que estás viendo esto llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón.
Quizás algo de mi historia te resonó. Tal vez también cargaste culpas que no sabías que tenías, o sentiste el dolor de no saber cómo ser madre, hija, hermana o simplemente mujer. Te animo a suscribirte al canal si esta historia te tocó de alguna manera. Porque lo que contamos aquí no son solo relatos, son reflejos. Son puertas abiertas a la empatía. Y quién sabe, quizás la próxima historia sea la tuya. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte. Yo soy Teresa. Y esta fue mi historia.